Bueno, amados, buenos días, bienvenidos a vuestra casa de oración y démosles gracias al Señor que nos da la posibilidad de hoy poder estar presentes y aprender de su hermosa palabra y sobre todo de su hermosa voluntad. La pregunta que nos hicimos es: ¿tu fortaleza tiene un nombre? Tu fortaleza tiene un nombre. Y la pregunta es, ¿tienes noción de cuál es ese nombre? Jesucristo, exactamente. Nuestra fortaleza tiene un nombre precioso, que es sobre todo nombre. Lo hace maravilloso. Jesús de Nazaret. Hoy nuestro texto base es el Salmo 46, pero me gustaría ponerlos un poquito en contexto, en la situación, en el entorno en que fue escrito ese salmo, la situación en que estaban cuando ese salmo fue escrito. Se estima que fue el asedio de Jerusalén en el 701 a.C. La teoría más aceptada es que el Salmo celebra la liberación milagrosa de Jerusalén durante el reinado de Ezequías, cuando el poderoso ejército asirio, liderado por el rey Sennacherib, rodeó la ciudad. ¿Cuál era la amenaza? Los asirios eran la superpotencia de esa época, conocidos por su crueldad y por haber destruido ya el reino del norte, Israel. Y el desafío era porque Sennacherib se burló públicamente de Dios, enviando mensajeros para decir que ningún Dios había podido detenerlo antes y que el Dios de Judá tampoco lo haría. Según el relato bíblico, el 2 de Reyes 19, tras la oración de Ezequías y el profeta Isaías, el ángel de Jehová derrotó 185,000 soldados asirios en una sola noche. Y esto sobre todo es sin que los judíos tuvieran que disparar una sola flecha. Así que tenemos básicamente lo que es el entorno, el momento y la razón por la cual los hijos de Coré escribieron este salmo. Y vamos a escuchar el Salmo 46. Nuestro Dios es como un castillo que nos brinda protección. Dios siempre nos ayuda cuando estamos en problemas, aunque tiemble la tierra y se hundan las montañas hasta el fondo del mar. Aunque se levanten grandes olas y sacudan los cerros con violencia, no tendremos miedo. Un río alegra a los que viven en la ciudad de Dios. Sus arroyos llenan de alegría el templo del Dios Altísimo. La ciudad de Dios jamás caerá, porque Dios habita en ella. Dios mismo vendrá en su ayuda al comenzar el día. Cuando Dios deja oír su voz, se asustan las naciones, se tambalean los reinos y se estremece la tierra. Con nosotros está el Dios del universo. Él es Dios de nuestro pueblo. Él es nuestro refugio. Vengan a ver las grandes maravillas que Dios ha hecho en toda la tierra. Hasta en los lugares más lejanos les puso fin a las guerras, destrozó arcos y lanzas y echó al fuego los escudos. Y dijo: todas las naciones del mundo reconocen mi grandeza, reconózcanme como su Dios y ya no se peleen. Con nosotros está el Dios del universo, Él es Dios nuestro,
Él es Dios de nuestro pueblo, Él es nuestro refugio. Amén. Y ahí vemos en este salmo que hay una palabra en el cual dice Selah. Al final dice Selah, también en unas partes dentro de lo que es este salmo. Y esa palabra, más que nada, es un esquema musical, ¿no? Y que espiritualmente significa detente, respira, medita en lo que acabas de escuchar. No es una palabra para ser leída en voz alta, sino que a partir de que nos está diciendo en el 11 un ejemplo, el Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es Dios, es el Dios de Jacob, Selah. Entonces, claro que sí, detente, piensa, maravíllate de lo que significa esa tremenda palabra. Algo muy interesante es sobre quienes escribieron este salmo. ¿Cómo lo dice que fueron los hijos de Coré? Esto tiene un trasfondo de redención. Coré, su ancestro, se rebeló contra Moisés y fue tragado por la tierra, en Números 16. Sin embargo, su descendiente no siguieron su camino, sino que se convirtieron en los directores de alabanza y porteros del templo. Que los hijos de un rebelde escribieran sobre Dios como nuestro amparo muestra que la protección de Dios está disponible incluso para aquellos que vienen de un pasado difícil. O sea, hermano, hermana, amigo, no te preocupes por tu pasado, si es un pasado difícil, si es un pasado que te avergüenza, no te preocupes. Así que, amados, según lo escuchado en este salmo y en comparativa con el contexto del mismo, pensemos hoy, vivimos en un mundo, en una era de ruido. Escuchamos el ruido de las crisis económicas, el estruendo de los conflictos geopolíticos y el susurro constante de las ansiedades personales. El Salmo 46 no fue escrito en un spa o en un momento de ocio. Lo escuchamos. Fue compuesto posiblemente tras una gran victoria militar. Es un cántico de confianza radical que nos invita a mirar por encima de las circunstancias. Hoy me gustaría que podamos aprender muchísimo de este salmo y que el Señor nos hable literalmente, porque es el Señor que nos está dando su palabra, y su testimonio. Del 1 al 3 del Salmo dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Vamos a empezar a desglosarlo. Nuestro amparo, nuestro refugio. En el hebreo original, machasé, se refiere a un lugar donde uno huye para estar salvo. No es un lugar opcional, es una necesidad de supervivencia. ¿Cuál es la fortaleza
no solo nos protege, la fortaleza nos da poder interno. Dios no solo es una muralla, es el motor que nos mantiene en pie. Y gloria a Dios por ello. Pronto auxilio, como la palabra misma, pronto indica, Dios está allí. Él no tiene que llegar a donde estés. Él no tiene que llegar a tu problema. Él ya habita en medio de la tribulación. Gloria a su nombre. ¿Por qué? Porque esto nos da la pauta de que Él está con nosotros y su palabra nos dice hasta el final de los tiempos. El salmista dice, por lo tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. ¿Se entiende, no? Un terremoto, un maremoto, aunque se traspasen los montes al corazón del mar, un maremoto, un tsunami, no temeremos. Para los antiguos, los montes eran el símbolo máximo de la estabilidad. Si los montes caen, el orden de la creación se deshace. Isaías 54:10 nos dicen, ¿por qué? Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia. Amén. Ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Amén. Amén. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, dice el Señor. Es su palabra, es su profecía sobre cada día de nosotros. Aunque estemos en el peor de los momentos, el Señor no nos está diciendo de que no vamos a pasar momentos difíciles. No. Él nos está diciendo de que los momentos difíciles pueden venir. Y situaciones graves y momentos muy difíciles. Pero la ventaja que tenemos antes de muchos que todavía no lo conocen es que Él está con nosotros. Amén. Y gloria a Dios. Pensemos esto. Si tu mundo parece estarse deshaciendo, porque quizás los problemas que piensas que no puedes afrontar, etc. La promesa no es que el terremoto cesará de inmediato, sino que tu refugio es más sólido que la tierra que pisas. Esa es la promesa de Dios, que nuestro refugio nos resguarda de toda la tormenta. En los versículos 4 al 7, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Jerusalén no tenía un gran río como Nínive o Babilonia. Tenía el pequeño arroyo de Siloé,
Espiritualmente, esto representa la provisión constante y silenciosa de Dios. Mientras el mundo brama, como dice en el versículo 3, el río de Dios fluye y fluye en paz. Juan 7:38 nos dice, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Ese es Jesucristo, ese río de agua viva, ese es su espíritu que corre en nosotros. Permitamos que ese río fluya. Dios está en medio de ella. No será conmovida. El secreto de la estabilidad no es la ausencia de enemigos, sino la presencia del Rey y Señor. Sí, Dios está en el centro de tu vida. Puede ser sacudido, puede recibir embiste de todo tipo, pero jamás destruido. Solo si Dios así lo permite. ¿Por qué? Porque Él controla hasta la cantidad de cabellos que tenemos. Y ni uno va a caer sin que Él lo permita. Dice en Mateo 28:20, he aquí yo estoy con vosotros todos los días. No dice solo los domingos, no dice en los momentos de tu aflicción, no, dice todos los días, que hay algunos días que pueden ser de aflicción, pero el Señor está con nosotros. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Noten la combinación. El Dios que comanda ángeles, ejércitos, es el mismo Dios personal del tramposo Jacob. Es el Dios trascendente que es también inmanente. Es el Dios trascendente e inmanente. ¿Qué significa? Trascendente está por encima. La trascendencia significa que Dios es totalmente otro. Está fuera del tiempo, del espacio, de la creación. En el Salmo 46 se ve cuando dice Jehová de los ejércitos. Es el soberano que domina las naciones, el que hace cesar las guerras y quema todo, carros, todo. Él es demasiado grande para ser afectado por tus problemas. Si el mundo tiembla, Él no tiembla. ¿Por qué? Él está encima del mundo. Es un Dios de poder. Pero también nos dice que es inmanente. ¿Y qué significa? Está aquí dentro. La inmanencia significa que Dios está presente y activo dentro de su creación y en la vida de los seres humanos. No es un arquitecto que construyó el mundo y se fue. No, Señor. Él habita en él. Ahí en el Salmo vemos cuando dice nuestro pronto auxilio. Dios está en medio de ella. Y el Dios de Jacob está con nosotros. Aunque es el Rey del universo, trascendente, decide ser el refugio personal de un hombre fallido como Jacob. Inmanente. Es un Dios de presencia.
¿Por qué es importante que sean los dos? Si Dios fuera solo trascendente, imagínense, sería un tirano alejado, un motor frío al que no le importemos. Tendríamos un Dios fuerte, pero no un padre. Si Dios fuera solo inmanente, sería como un amigo que sufre con nosotros, pero que no tiene poder para cambiar situación. Tendríamos un Dios amoroso, pero débil. Y en el Salmo 46, unes los dos. Trascendente, tiene el poder para detener una guerra y mover montes. Inmanente, ese poder está junto a Jacob, al lado de él, en tu habitación, en medio de tu ansiedad. Es el Dios que manda a las estrellas por su nombre, pero también cuenta tus cabellos y escucha tu susurro, tu clamor. Gloria a Dios por ello. Ese es nuestro Dios. En el Salmo 46, en los versículos del 8 al 11, venid, ved las obras de Jehová, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Venid, ved las obras. Dios nos manda a ver su asolamiento. Él rompe el arco y corta la lanza. La paz no viene por un tratado humano, sino por la soberanía de Dios que desarma al enemigo. Imagínense, como escuchamos, 185.000 asirios fueron muertos en una noche, sin que los judíos levantaran una sola flecha. La mano de Dios. El mandato difícil, estad quietos. En hebreo, rapá significa soltar, dejar caer las manos o rendirse. No es una quietud pasiva. Es un cese de las fuerzas propias para que la fuerza de Dios opere. ¿Cuántas veces nosotros ante los problemas pensamos que nosotros con nuestra fuerza, como diríamos aquí en el norte, pilaí, porque nuestra fuerza es insignificante delante de la fuerza de Dios? Pero somos tantas veces cara dura de que no queremos entregarle al Dios Todopoderoso que creó los cielos y la tierra y que puede mover montañas. No queremos entregarle las riendas de nuestro problema porque nosotros creemos que lo podemos solucionar o resolver. Éxodo 14:14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Las situaciones pueden ser muy difíciles, pero le garantizo, hermanos queridos, que estar tranquilo en situaciones muy difíciles también va a ser difícil. Por eso que nosotros tenemos que aprender desde las situaciones más simples, desde las situaciones en las cuales es sencillo darles la rienda al Señor. Aprendamos y hagámoslos mecánicos en todos los días. Que nuestras oraciones sea: Señor, hágase tu voluntad. Toma las riendas de mi vida y haz conforme a tu voluntad, Señor. ¿Por qué les digo esto? Porque en situaciones difíciles, en situaciones donde
nuestra mente nos puede jugar una mala pasada, es en donde dice la palabra aquí que dice, vosotros estaréis tranquilo. Como dice también, estad quietos y conoced que yo soy tu Dios. ¡Wow! Es tremendo, es tremendo. Si logramos aprender, si logramos interiorizar lo hermoso que es confiar plenamente en que Él está con nosotros todos los días. Y está dentro y fuera. O sea que fuera puede observar todo. Puede detener un ejército sin que nosotros ni siquiera abramos los ojos para darnos cuenta. ¿Y cuántos ejércitos? Y acá sí podemos pensar, ¿cuánto el Señor ya detuvo por nosotros y nosotros ni cuenta? Porque el enemigo tiene muchísimos soldados. Así que seamos conscientes que nosotros pudimos estar siendo atacados por un ejército y nosotros descansando tranquilamente y el Señor librando las batallas. ¿Por qué? Porque Él en su promesa nos dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Dios será exaltado entre las naciones. Nuestra quietud hoy es el preludio de su gloria eterna mañana. Y nosotros tenemos que formar parte. ¿Por qué? Porque somos llamados sus hijos. Así que formamos parte de esa quietud. Y como formamos parte y somos llamados sus hijos, tenemos que glorificarlo, alabarlo y darle todo honor y gloria a Él. Me gustaría hacer un resumen comparativo, el Salmo 46 y la actualidad. En la realidad actual, la seguridad que está basada quizás en nuestros ahorros, en la situación económica, en la salud, o en las políticas de Estado. ¿Bien? Y el Salmo 46, ¿qué nos dice? Está basada en el carácter de Dios, en el carácter inmutable de Dios. El entorno en nuestra realidad actual, aguas que braman, que pueden ser las noticias, las redes, las situaciones globales, las noticias de guerra, el caos. Y Él en el Salmo, ¿qué nos dice? Un río que alegra, la paz que sobrepasa entendimiento. Paz que sobrepasa el entendimiento. O sea, señores, yo me aferro a su palabra, me aferro a esa promesa. La quiero, la necesito para mí. Ansiedad, hiperactividad, tratar de controlar todo. Nuestra reacción a las situaciones, ¿no? ¿Qué dice el Señor? ¿Cuál tiene que ser la reacción? Estad quietos. Soltar el control y reconocer su deidad. Soltar el control, soltar nuestros problemas.
venid a mí los que estéis trabajados y cansados, dice el Señor. Claro, porque nosotros tenemos que, usemos la gráfica, en una bolsa, poner todos nuestros problemas, hasta del más chiquito al más grande, todo, volcar en esa bolsa, cerrarla y entregarla al Señor. Porque ya deja de ser nuestro problema, pasa a ser el problema del Señor, porque Él lo dice: entregadme a mí vuestros problemas, toda vuestra carga, ¿no? Y nuestras cargas son los problemas, nuestra propia debilidad carnal, porque nuestra carne, a través de ese pecado, digamos, la carne es pecaminosa, perdón, nos debilita. Entonces nosotros tenemos que entregarle en esa bolsa todos nuestros problemas. Y el Señor tomará el control. Y nosotros tenemos que llevar su carga, porque el Señor dice: vosotros llevaréis mi carga, que es ligera. ¿Y cuál es esa carga? La carga es su palabra, es su voluntad, es su evangelio. Esa es su carga, lo que estamos haciendo. Así que, en un caso de amenazas, guerras, desastres naturales, porque dice, los montes tiemblan, o sea, terremotos, maremotos. ¿Y qué nos dice el Salmo? Jehová de los ejércitos está con nosotros. O sea, ante situaciones cuales fueran, Jehová está con nosotros. Imagínense hoy, porque esto, señores, fue escrito antes de que Cristo venga. Y ellos tenían esa plena confianza en Jehová. Pero en esa situación, yo me imagino, porque Jehová no podía estar como está hoy el Espíritu Santo con nosotros. Y ya ellos sentían la presencia del Señor. ¿Y nosotros hoy? Es maravilloso lo que ha hecho Dios por nosotros. ¿Por qué? Porque envió a su Hijo a que Él cumpliera con la profecía, cumpliera con el mandato de salvarnos. Porque fue el Cordero que quitó cada uno de nuestros pecados. Y eso se hizo y se cumplió. ¿Por qué? Porque fue necesario que el Señor muera en la cruz para que hoy nosotros podamos tener a su Espíritu dentro nuestro. Así que más aún es maravilloso. Amados, inclinemos nuestro rostro. Cerremos los ojos para poder concentrarnos y que nada nos distraiga. Hoy el ser humano moderno vive en un estado de alerta, de combate constante. Vivimos en una alerta constante, en una situación de batalla constante. Si es que ya no está en un combate fuerte, ¿no? Por ahí quizás ya tenemos una guerra intensa, hasta puede ser con nosotros mismos. El Salmo 46 nos ofrece un sabbat, un cese de hostilidades para el alma. Recordándonos que el universo no
descansa sobre nuestros hombros, sino sobre los de aquel que hizo los cielos y la tierra. Y demos gloria por ello, amados. Oremos. Amado Padre Celestial, hoy nos presentamos ante ti, reconociendo que muchas veces hemos buscado refugio en torres de papel y en fortalezas de arena. Perdónanos, Señor, por querer pelear batallas que solo te pertenecen a ti. Hoy, bajo la luz del Salmo 46, decidimos estar quietos. Soltamos la ansiedad por el mañana. Soltamos el miedo a las noticias y el temor a que la tierra se mueva bajo nuestros pies. Te reconocemos, Señor, como nuestro amparo y nuestra fortaleza. Gracias, porque no eres un Dios lejano, sino un auxilio pronto. Alguien que ya está aquí, en medio de nuestro dolor, en medio de nuestra aflicción. Gracias por ello, Señor. Que el río de tu Espíritu sature nuestros corazones hoy, trayendo alegría donde habita luto y paz donde habita guerra, Señor. Declaramos que Jehová de los ejércitos está con nosotros. Caminamos con esa seguridad en el nombre poderoso que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Oh, gloria a Dios. Amén y amén. Claro que sí, Señor. Tuya es la gloria, papá. Amén. Amados, gracias por estar y bendecimos en el nombre de Jesús a cada uno de los presentes y también a aquellos que nos ven a través de YouTube. Gracias.